¿Qué tal amigos? Bienvenidos al presente video, en donde estaremos hablando acerca de un tema muy puntual, algo sobre aerodinámica. Vamos a estar hablando sobre los perfiles alares y sobre el principio de Bernoulli. Bienvenidos. Comencemos diciendo que el ala es el elemento que hace volar un avión. Para nosotros es común pensar que a medida que el avión gana velocidad sobre la pista, el aire se incrementa o el flujo de aire sobre las alas se incrementa y que la forma para que el avión se eleve es incrementando el ángulo de ataque. Pues bien, esto es cierto y esto es lo que se hace en la mayoría de los despegues. Sin embargo, las configuraciones o el diseño alar está hecho de tal manera que aún sin elevar el ángulo de ataque, el ala puede volar por sí misma. Ahora, esto en alas con cierto perfil. Hay alas que tienen un perfil igual tanto arriba como abajo, es decir, en el intrados como en el extrados. Entonces, en este caso no, pero los diseños generalmente tienen un perfil muy específico, en el cual la parte de abajo es plana y la parte de arriba es curva y atrás desciende, va en forma decreciente. Este perfil es el que hace que un ala comience a volar por sí misma con solo ganar velocidad, sin necesidad de incrementar el ángulo de ataque. La razón es muy sencilla, obedece a un principio llamado principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli es un principio según el cual cuando un gas está en movimiento, como el aire por ejemplo está en movimiento, se produce una zona de baja densidad en el lugar en donde se está moviendo. Esto lo podemos comprobar cuando vamos viajando, por ejemplo, en un bus con las ventanas abiertas y si el bus tiene cortinas, notamos cómo las cortinas tienden a salirse por la ventanilla, cuando debería ser todo lo contrario. Afuera hay más viento, entonces lo lógico sería pensar que el viento entra por las ventanas y empuja las cortinas hacia adentro. Sin embargo, si nos fijamos bien, aparece este fenómeno, según el cual las cortinas comienzan a salirse por las ventanas. La pregunta es, ¿y por qué? Eso mismo lo podemos explicar con este sencillo experimento. Yo tengo esta hoja. Por la gravedad, si yo la sostengo en esta parte, pues esta otra parte tiende a caer. Una forma que yo podría utilizar para elevar esta parte sería soplando de abajo hacia arriba, para hacerlo acá. Sin embargo, hay algo que sucede cuando yo soplo encima de esta hoja. Pero hay una forma que obedece al principio de Bernoulli que ya explicamos hace un momento. Si yo soplo encima de la hoja en forma tangencial, vamos a ver cómo esta se eleva. La pregunta es, ¿por qué se eleva si yo estoy soplando antes hacia allá? Miremos. Como notan ustedes, cuando yo soplo encima de ella, la hoja tiende a levantarse. La explicación es la que ya dimos en un comienzo. Cuando el aire comienza a moverse, en esa zona en donde el aire se mueve, se genera una baja presión. Esa baja presión respecto a la que está debajo de la hoja es diferente, es menor. Por tanto, la que está debajo, que es mayor presión, eleva la hoja hacia arriba. Ese es el principio de Bernoulli. En un diseño alar cuya superficie superior mayor, vemos cómo el aire tiene que recorrer un mayor camino, una mayor distancia. El aire que va por encima del ala recorre una mayor distancia que el aire que va por debajo, que es una trayectoria prácticamente derecha, sin curvas. La de arriba, en cambio, tiene que hacer esta curva y vuelve a bajar hacia el borde de fuga. Entra por el borde de ataque y sale por el borde de fuga. Ahora bien, el aire que está chocando en el borde de ataque, él se divide en dos. Parte va por encima y parte va por debajo. Estas dos partículas que venían juntas antes de chocar con el borde de ataque tienen que encontrarse nuevamente aquí en el borde de fuga, en la parte de atrás. Por tanto, si aquí van iguales y acá vuelven y se encuentran y la de arriba tiene que recorrer mayor distancia, quiere decir que en la misma unidad de tiempo el aire que va por encima viaja a mayor velocidad que el que va de abajo. Es el principio de Bernoulli, lo que estamos haciendo con el papel, soplando encima y produciendo una corriente de aire. En el caso del ala, la corriente del aire que está por encima
tiene mayor velocidad que la que está abajo. Por tanto, en la parte superior del ala se genera una zona de baja presión que hace que per se, sin necesidad de aumentar el ángulo de ataque, el ala y por tanto el avión comience a elevarse. Bien, veamos ahora algún aspecto relacionado con los diseños o los perfiles alares. Si usted nota la hélice de un avión, la hélice de por sí es un ala también. Y no sé si se han fijado, pero las hélices tienen un diseño también específico. Resulta que en la raíz de la hélice, esta tiene un cierto entorchamiento y la punta del ala resulta ser más aplanada. Es decir, el ángulo de ataque del ala respecto al ángulo de ataque de la parte que está en la raíz, en el pivote donde gira la hélice, son diferentes. ¿Por qué razón el ángulo de ataque de las palas en su raíz es mayor que el de las puntas? Bueno, la razón es sencilla. La velocidad angular es la velocidad con que gira una hélice, la cantidad de grados por unidad de tiempo. Vamos a decir, por ejemplo, que una hélice gira o da una vuelta completa, o sea, 360 grados en un segundo. Su velocidad angular entonces es de 360 grados por segundo. Esa es la velocidad angular. Todas las partes del ala, los componentes del ala, desde la raíz hasta la punta, están girando a la misma velocidad angular. Pero la velocidad lineal, es decir, lo que recorre cada parte de ala cuando describe la circunferencia, es diferente. Las partes del ala que están más cerca a la raíz describirán un círculo alrededor del pivote de giro, con una distancia. Pero las partes del ala que están más distantes, más distales hacia las puntas, también viajando a la misma velocidad angular, recorrerán una circunferencia, un círculo mayor, en la misma unidad de tiempo. En otras palabras, los extremos de la pala viajan a mayor velocidad lineal que las partes que están cerca al pivote. Esto significa entonces que si el ala o que si la pala tuviera un ángulo de ataque igual en toda su extensión, la parte de afuera quedaría haciendo más fuerza, porque como va a más velocidad que la parte que está cerca del pivote, pues traccionaría más. Eso provocaría que la pala se encorvara hacia adelante y que superara de pronto las fuerzas de tensión de la pala y la partiría o sufriría algún desgaste o un tipo de agotamiento por fatiga. Entonces esa es la razón. Obviamente el diseño está hecho de tal forma que se genere una fuerza igual en toda la extensión de la pala. Por eso cuando se acelera, pues obviamente uno nota, si se para al lado de un avión y lo ve de perfil a hélice, uno nota, sobre todo en las hélices plásticas como los ultralivianos, por ejemplo, uno nota que la hélice o que el plato de giro se inclina un poquitico hacia adelante mientras arranca el avión. Ya cuando el avión tiene velocidad, pues este plato se vuelve más plano. Pero en términos generales, el diseño está concebido para que la hélice tenga una tracción igual en toda su extensión y no sufra, fuerzas desiguales. Algo similar sucede con las alas cuando se insertan en los aviones. Voy a colocar como ejemplo el Boeing 727 o el Boeing 737, 720, 707, en fin, porque en estos aviones se nota más lo que les quiero explicar. Si ustedes se fijan bien en el diseño de las alas de estos aviones, sobre todo en la parte que va empotrada en el fuselaje, notarán que esta zona que está en el fuselaje tiene un ángulo de ataque ligeramente mayor. Bueno, no un ángulo de ataque, es un ángulo de incidencia, realmente se llama eso. Es decir, el ángulo de las alas respecto al plano del eje longitudinal del avión. Este ángulo respecto al eje longitudinal está ligeramente elevado. A medida que nos vamos alejando hacia la periferia de las alas, este ángulo comienza a disminuir, de tal suerte que ya en las puntas prácticamente la línea del ala, del horizonte alar, está casi que concordando con el eje longitudinal. La pregunta es, ¿por qué las alas en su raíz tienen un mayor ángulo de ataque? Bueno, la razón en este caso es para tratar de repartir de la mejor manera las fuerzas que ejercen el ala al levantar el peso del avión. Si el ala tuviera el mismo ángulo de ataque, tendríamos entonces que las puntas, por estar más alejadas, estarán haciendo una fuerza mayor. ¿Por qué? Porque es como coger un avión, cogerlo de la punta de las alas y todo el peso que está en el centro del fuselaje pues quedaría soportado sobre la punta de las alas. Entonces las alas tenderían a hacer esto, ¿no? De hecho, ellos tienen una tolerancia para las turbulencias y para evitar que se partan. Pero en términos generales, lo que hacen con incrementar el ángulo de incidencia
que es la forma del ángulo con que se montan las alas en el fuselaje, es tratar de que las partes más cercanas al fuselaje, las partes del ala más cercanas al fuselaje, pues hagan la mayor fuerza, y las que están más distales hagan una menor fuerza, de tal suerte que las alas tengan repartida la fuerza que están haciendo para levantar el peso del avión. Bueno, estos son pequeños tips que les quería dejar a todos ustedes sobre el diseño de una hélice, el diseño de un ala y la forma en que se montan en el fuselaje, además del principio de Bernoulli. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima.